aprendizaje de este tema, bueno, aprendan el funcionamiento de las fuerzas de Starling. No sé si les suena algo, esto debieron ver algo en fisiología. Después, entender los mecanismos por los cuales se produce el edema. Y por último, comprender los diferentes trastornos que van a generar el edema y cómo se va a correlacionar esto con la causa o la enfermedad que lo produce. Bien. Bueno, edema es la acumulación de líquido, es la acumulación anormal. Eso es lo más correcto, la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial o en los tejidos, ¿no? O cavidades. Como vamos a ver más adelante, el edema puede ser un signo, ¿no? Aparte de, no sé, una insuficiencia cardíaca y tiene un edema en miembros superiores. Puede ser un síndrome, hay un síndrome que se llama síndrome edematoso, ¿no? Edema generalizado. Luego de esa manera se presenta al paciente, luego se va, lo va estudiando hasta llegar acá. Puede ser una enfermedad o una actividad por sí sola cuando se presenta, digamos, en alguna cavidad. Un derrame pleural, tiene una acumulación de líquido en la cavidad pleural. Un derrame pericárdico y la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. La psiquis, ¿no? Es la acumulación de líquido en el abdomen. Entonces, puede ser el edema visto desde estos tres puntos de vista. ¿Sí? El gráfico es como que está inundado, ¿no? Es el exceso de líquido. ¿Bien? Bueno, lo primero, las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling se basan en esta imagen, que es una oposición de fuerza, de presión, que quieren sacar el líquido al intersticio y, si no, de las otras fuerzas de mantenerlo dentro del nivel vascular, ¿no? Está representado por estas cuatro presiones: la presión hidrostática, esta sería la presión hidrostática capilar, y luego está la presión hidrostática del líquido intersticial, ¿no? La presión hidrostática capilar produce la fuerza para sacar el líquido del vaso hacia el intersticio. La presión hidrostática a nivel intersticial hace lo contrario, quiere sacar el líquido del intersticio y luego hacia el espacio vascular. La presión fluidosmótica o osmótica es la presión que ejercen las proteínas y hacen que, ejercen una fuerza para que el líquido se retenga, se quede a este nivel vascular. Por otro lado, la presión fluidosmótica intersticial como que jala, ¿no? Tracciona, esa es la palabra, tracciona el líquido para que no se vaya hacia vascular. Entonces, el capilar, el vaso, el intersticio, todo esto es nivel de líquido extracelular. Esto lo van a explicar en el grupo 1 la próxima clase. Y por último está el linfático, ¿no? Que es como el drenaje. Bien, vamos a ir viendo paso por paso. Allí hay unos conceptos que tienen que aprender en definiciones, en realidad. Se va a hablar mucho de filtración. Filtración quiere decir que sale líquido del espacio vascular al intersticio, ¿no? En este sentido, el vaso hacia el intersticio. En cambio, la absorción va del intersticio a el espacio vascular. ¿Bien? Bueno, vamos a ir por partes. La presión hidrostática, ¿no? Es la relación al líquido, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Hidro, agua, es la fuerza de empuje que ejerce el líquido. La presión hidrostática a nivel capilar
es la fuerza, como decíamos, que ejerce el líquido, o sea, la presión que ejerce para salir del capilar. Esto puede variar o sea, al extremo del capilar. En el extremo arterial la presión es mucho más alta, alrededor de 30 milímetros de mercurio, y al extremo venoso disminuye a 10 milímetros de mercurio. Entonces, en esta imagen vemos cómo la presión que ejerce, la presión hidrostática que ejerce para salir del líquido, ¿no? Por la fuerza que tiene a través de los capilares, ¿no? De la pared endotelial. Luego está la presión hidrostática intersticial que hace lo contrario. Entonces la fuerza igual del líquido que empuja para entrar, ¿no? hacia el vaso, ¿no? ¿Se entiende, no? La presión hidrostática capilar para salir hacia el intersticio y la presión hidrostática intersticial para entrar a nivel vascular. La presión osmótica es la fuerza de tracción que ejerce las proteínas. Las proteínas retienen el líquido, ¿no? E impiden que salga hacia el intersticio. Presión osmótica o proderosmótica, tiene otros nombres. Yo por costumbre le doy más osmótica, pero es la presión de las proteínas, ¿ya? Que ejercen para retener ese líquido y no se vaya donde quiera. Entonces, esta fuerza que ejerce a nivel capilar es alrededor de 28 milímetros. Por otro lado, al otro lado de la pared del vaso está la presión osmótica intersticial. Entonces, esta es la presión que ejerce las proteínas para que el líquido no se vaya hacia adentro. ¿Bien? ¿No? Aquí en el gráfico se ve que están las proteínas, entonces esa es la presión osmótica, ¿no? Para que no se salga el líquido hacia afuera. ¿Bien? Entonces son dos diferentes presiones. Es un choque de presiones, ¿no? Se quieren entrar o se quieren salir. Y bueno, por último, el drenaje linfático. El drenaje linfático es un sistema accesorio que va a devolver a la circulación el exceso de líquido y de proteínas que hay en el intersticio. Porque normalmente por la diferencia de presiones, se acumula un poco de líquido y proteínas en el intersticio, pero todo eso que excede lo hacen los drenajes linfáticos y lo vuelven a la circulación. Es como el drenaje linfático es como una alcantarilla, ¿no? Entonces se inunda la calle de agua, pero por todo ese exceso de líquido va por la alcantarilla y vuelve a la circulación, ¿no? Eso es lo que hacen los drenajes linfáticos. Obviamente en situaciones normales, ¿no? Digamos, si tuviera algo que obstruyera el drenaje linfático, entonces esa alcantarilla se tapa, ahí sí produce. O si es demasiado el volumen, la cantidad de líquido que sobrepasa la capacidad de ese drenaje, entonces ahí se acumula el líquido y eso es edema. Bueno, esas son los componentes de las fuerzas de Stirling que se basan en una ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación de Stirling que es esta, ¿no? Que es el coeficiente de filtración que va a ser el producto de la presión capilar, de la presión hidrostática capilar, de la presión hidrostática intersticial, menos el coeficiente de reflexión, que esto es la permeabilidad que va a tener la membrana, o en este caso el endotelio, a las proteínas, ¿no? Normalmente no pasan las proteínas, ¿no? Por aquí. Entonces,
menos, o sea, perdón, va a ser por esta es la presión oncótica del capital menos la presión oncótica del intersticio. El coeficiente de membrana, el coeficiente de filtración va a estar dado por la permeabilidad que haya a nivel de esta membrana del endotelio y qué tan extensa sea el área de superficie. Entonces, es un choque de fuerza que van a mantener este equilibrio, como siempre. O sea, el cuerpo siempre trata de estar equilibrado y en el momento que se pierde ese equilibrio, como vamos a ver más adelante, los factores que pueden alterar este equilibrio lleva a lo anormal, ¿no? Entonces, a la acumulación anormal de líquido, que en este caso va a ser el edema. Vamos a ver cómo funciona esta ecuación normalmente. Esto a nivel glomerular. Ustedes saben, en el glomérulo hay una filtración, ¿no?, del líquido. Bueno, esta es la ecuación de Starling aplicada al glomérulo. Capilar glomerular, donde la filtración glomerular normalmente es 125 milímetros por minuto. Eso es lo normal, ¿no? Todos, o sea, las personas sanas. Y luego está el coeficiente, no, la filtración, la presión de filtración que es 10, o sea, es el resultado de esta diferencia, ¿no? Las presiones hidrostáticas menos las presiones oncóticas. Y por lo general es igual a 10. Y luego, el coeficiente de filtración, que por lo general es 1. Entonces, haciendo esta fórmula, a ver, la hagamos. Está bien, a ver, el coeficiente de filtración, la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática superficial, menos el coeficiente de filtración, menos la presión oncótica capilar, menos la presión oncótica intersticial, ¿no? Es así. Broma. Bien. Bueno, el coeficiente de filtración es 125. ¿No? Bien. La presión hidrostática capilar. Guácala. Esto sobre 10. ¿No? Y la presión hidrostática capilar viene a ser 60. Menos presión hidrostática intersticial, que va a ser a nivel de la cápsula de Bowman, que es de 18. Menos 1, que es el coeficiente, y esto viene a ser 32. Es menos 32. Claro, es menos porque evita, ¿no? O sea, retiene líquido, por eso es negativo. O sea, estas son positivas, ¿no? Y se enfrentan a lo negativo. Bien, a ver, calculemos. ¿Tiene calculadora? 125 entre 10. 12,5, ¿no? Sí. Bien. 60 menos 18. 42. 42. Esto igual es 32. Menos 32. 42 menos 32. 10. 10. 10. 12 más 5 por 10. 125. 125. Lo mismo. 125. O sea, eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente. Bien. Así funcionan las fuerzas de Starling en el glomérulo y todo el organismo. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, así es como se da. Entonces, bueno, volvemos. Entonces, la presión capilar, entonces hay esta lucha de presión. Entonces, quiero que quede claro cómo funciona. A ver, tenemos el capilar. Maldito. Che, ¿cómo? Capilar. Y aquí va a estar el intestino, ¿no? Aquí va a haber ¿Cómo que tengo un piojo? Pero nunca me pica la cabeza. Una pulga que te pega también. bien. Cállate. Bueno, entonces, No. la presión Che, me pica la nariz. hidrostática Siempre me capilar pica. va a Me querer postura. salir, ¿no? La fuerza que tiene Acá. el líquido, todo el volumen que pasa a través del vaso para salir. ¿Han sacado los puntos o era ya el sonido? Pero, ¿qué lo ¿Me han va a sacado? detener? Pero a veces se quedan, ¿no? La presión osmótica capilar, ¿no? Que va a ser en sentido contrario. Va a retenerla. Las tres. Para que no se salga, ¿no? Siempre tiene que haber algo que controle, que regule. ¿No ve? Bien, por otro lado, va a estar la presión Che, no. hidrostática Qué feo que está. intestinal. Esta presión, ¿qué va a hacer? Va a querer igual salir del intersticio hacia el capilar. Y por último, la presión osmótica intersticial. Esta que va a hacer, va a retener el líquido, las proteínas que tienen ese líquido para que no se salga. Bien, entonces es eso, es una lucha de presiones para mantener ese equilibrio. ¿Ya? Normalmente hay una fuga, esto tiene un balance positivo, ¿ya? Pero ese exceso Se de líquidos renota. o proteínas Sí. lo va a drenar, lo va a llevar hacia la circulación y que Quiero mi cel. mantener el equilibrio son los linfáticos. Que me mito se caiga. Bueno, esa la parece que no es muy complejo y de esa manera se mantiene el equilibrio. ¿Ya? Quiero matecito. Entonces, esa es la manera como funcionan las fuerzas de Estado. Ahora, la materia es fisiopatología. Esto es lo normal. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo anormal. No hay alguna alteración. Entonces, hay 4 operaciones que pueden llevar al desequilibrio, ¿no? A alterar estas fuerzas y producir la acumulación anormal de líquido. Primero, el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Aumenta la presión, entonces vencen las fuerzas y se acumula el líquido. Que disminuya la presión osmótica. No hay proteínas, disminuye la presión, no hay quien retenga el líquido. Entonces, el líquido con la presión hidrostática sale fácilmente. No hay quien la retenga, ¿no? Se mantenga el orden. Después está el aumento de la permeabilidad. Entonces, si se acuerda que en el capilar es como una membrana. Esto puede ser Todo al año. vascular, pero también tisular. Entonces aquí Al año seremos. hay una filtración, ¿no? Esto puede pasar normalmente. Cuando hay una alteración en esto, digamos que los espacios aumentan, entonces el líquido pasa más fácilmente. Si hay un aumento en la permeabilidad, Bro, me estoy asustando. hay edema. Y por último, ¿no?
si no sirve el drenaje, ¿no? Hay una alteración a nivel linfático o obstrucción linfático, se acumula el líquido. Bien, entonces estos son los 4 mecanismos. Vamos a ver por partes. El aumento de la presión hidroestática son dos componentes que hay un aumento del volumen, ¿no? Si hay mayor ritmo, hay mayor presión, porque la presión está dada por eso, hidrostática, por el líquido, por el agua. Entonces, si hay más agua, hay más presión. ¿Ya? ¿Cuándo puede suceder esto? En insuficiencia cardíaca, porque hay un aumento de volumen vascular y eso lleva a un aumento de la presión hidrostática, vence las resistencias estables y hay acumulación de líquido. La enfermedad renal crónica también, ¿no? Pues, vamos a ver, igual produce, no hay una, o sea, el riñón, cuando no funciona bien, no filtra adecuadamente, ¿no? Volvemos a esta ecuación. La filtración glomerular normalmente es 125, ¿no? Si esto está disminuido, o sea, yo sé que no llevo patología, pero en la enfermedad renal crónica, esto es lo que determina los estadios, ¿ya? Uno puede tener 1, 2, hasta el 5, ¿ya? Entonces esto le da la severidad. Bien, entonces, al disminuir esta filtración glomerular, retiene líquido, aumenta el volumen vascular, tenemos retención del sodio, ¿no? Estoy valorando. Van a hablar con mayor detalle en la próxima clase, pero el sodio arrastra el líquido, bueno, se acumula, aumenta el volumen, aumenta la presión, edema. ¿Ya? Esto igual se ve, no sé, en los ciclos premenstruales, antes de menstruar, SPM. tienen sodio, tienen líquido y pueden hematizar. El embarazo, igual, y hay algunos fármacos que también pueden aumentar el volumen vascular. Se me vienen a la mente las gasodurotorias, que son para la diabetes. Pero es porque no toco. Bien. Pues el otro mecanismo por el cual puede haber un aumento de la presión hidrostática, para determinar el aumento del volumen vascular, esto es un edema, ¿no? Son como gotas, y este se llama la fobia, ¿no? El signo de Godin. También sirve para identificar el esos pies están súper edematizados. Por la semiología, esto van a ver de diferentes tipos y características de edema que pueden orientar a la causa. Guacho, yo no voy a venir en la mañana. La obstrucción venosa Mañana me voy a venir. va a producir un aumento ¿Te vas? de presión ¿A hidrostática. qué hora? Es como que, o sea, como aquí está el flujo, ¿no? Es como que te pisa Casi la por la piel, veloz, ¿no? Entonces aumenta la presión, porque aumenta la ¿Pero ya vas a ver tus cosas? ¿Vas a esto dar se tus puede cosas en ver clase? en las Tus ropas. hepatopatías que producen Para mí. obstrucción de la vena porta, ¿no? La vena porta. Yo igual. Yo otra mañana me ropa y me voy. Entonces, al haber hepatopatía, produce una hipertensión portal, nos va a llevar a un aumento de la presión hidrostática y después las trombosis venosas. Eso es que, digamos, que esto fuera Se despertó. una vena y hay un coágulo. ¿No? Entonces, al haber un coágulo, altera el flujo sanguíneo. Pucha, son Michi y uno. Aumenta la resistencia y esto hace que aumente la presión a nivel vascular y de esa manera una obstrucción venosa puede llevar al aumento de la presión hidrostática. Esto se puede ver. Principalmente coágulos y otras cosas de los Chico, vas a arreglar a tu papá. A tu papá. Bueno, aquí podemos diferenciar. El miércoles, pero muy diferentes. Si bien esto es más yo tengo pensado darle mañana
¿no? Este es un edema primero bilateral, ¿no? De los dos pies, es algo sistémico. Tampoco sé qué. Entonces, aquí, y es un edema lo que se ve blando. En cambio, este que es producido por una trombosis venosa profunda, ¿no? En esas venas del pie hay un coágulo que obstruye el flujo sanguíneo normal y eso conlleva a el aumento de la presión hidrostática y lleva al edema. Pero este edema es unilateral, ¿no? En esta pierna está normal, más o menos normal, pero este edema sí está bien edemalizado, porque el coágulo solo está en el pie derecho de este paciente, es un edema más brilloso, más inflamatorio, y es como más empastado. Bien, bueno. Y por último, dentro de los trastornos que pueden aumentar la presión hidrostática, está la disminución a la resistencia arterial. Esto puede ocurrir por principalmente vasodilatación. Se vasodilata el capilar y aumenta, o sea, disminuye la resistencia y aumenta la presión. Esto se puede ver, no sé, cuando hace calor, ¿no? Y se produce vasodilatación y no se puede edematizar. O también las alergias, ¿no? Como vimos antes, pueden producir vasodilatación, si bien no es el único mecanismo, por el cual pueden producir edema, pero al producir esa vasodilatación, disminuyen la resistencia arterial, edema. ¿Ya? Pero este último es el frecuente importante de los tres. Bueno, pasamos a la disminución de la presión osmótica. La presión osmótica puede disminuir. Osmótica sobre osmótica es igual a proteínas. Eso significa que la presión osmótica se puede alterar porque no hay proteínas, ¿no? Porque no hay proteínas, porque hay una disminución de la producción, de la aporte de proteínas, o hay una pérdida de proteínas, ¿no? Se generan las proteínas de manera normal, pero hay un lugar por donde hay una fuga de proteínas. Entonces, esto se puede ver en la pérdida de proteínas principalmente dos causas. Las nefropatías, principalmente el síndrome nefrótico, donde va a haber una alteración del glóbulo que va a facilitar. Entonces uno orina, va a haber proteínas en exceso. Entonces las proteínas se van por la orina y no hay quien retenga, o sea, disminuye la presión osmótica, no hay quien retenga el líquido a nivel vascular, se filtra y produce edema. Pero las quemaduras, sobre todo las quemaduras extensas, deshidratan y producen la producción, la pérdida de proteínas. De esa manera, igual, disminuye la presión osmótica igual de edema. Bien, la disminución de la producción de las proteínas se producen principalmente en el hígado. Entonces, cualquier insuficiencia hepática nos va a llevar a una disminución de la producción, ¿no? O sea, la cirrosis, el ejemplo más no funciona, el hepatocito va a meter los sábados para que produzca proteínas, entonces disminuye la producción, disminuye la presión osmótica y por otro lado la desnutrición, ¿no? Y en la noche chicos, pero bueno, es un ejemplo no te he visto, le digo. esto nos va a llevar a patología, He dicho, marasmo, situación. no fui. Esto se ve en países Mira que no se de ve. África, extrema pobreza, desnutrición severa. Entonces estos niños que ven ahí tienen proteínas porque tienen que comer, o sea, hay una falta de apoyo. Entonces eso disminuye las evoluciones
presión oncortical, se acumula el cuadro. Bueno, los otros dos mecanismos, el aumento de la permeabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? Bien, había una membrana, entonces al haber un aumento de la permeabilidad al paso de la membrana en la capilar, y eso conlleva a que se acumule más el líquido y muchas veces también las proteínas. Esto se ve en general en las inflamaciones. Digamos, en mi caso, esto es una citis, ¿no? Ay, Dios. Una citis de la tensión de estas venas, esto es una cabeza de medusa. ¿Sí? Pero lo importante es que se produce una, digamos, la tuberculosis o el cáncer puede producir una alteración a nivel del peritoneo, ¿no? De la membrana peritoneal, y esa inflamación, sea por la infección, sea por el cáncer, produce una alteración, o sea, al estar inflamada no funciona bien y permite el paso libre de las proteínas. Entonces pasarían fácilmente las proteínas y con eso también pasa el líquido, ¿no? Bien, otra causa de aumento de permeabilidad, bueno, las alergias, como vimos, sensibilidad tipo 1, produce vasodilatación, inflamación, y puede producir edema, ¿no? Producir una urticaria, que eso aumenta la permeabilidad a nivel de la membrana y se retiene el líquido. Bien. Y por último, la obstrucción del flujo linfático. Entonces, como hablábamos antes, los linfáticos son como el drenaje, ¿no? Pero cuando se ven rebasados este drenaje, el líquido se acumula. Esto puede producirse por una obstrucción de las estructuras linfáticas o por una extirpación de los ganglios o del sistema linfático. La obstrucción puede pasar por infecciones. Esto que ven aquí es el linfedema que se ve en una enfermedad que no es un parásito, filariasis o elefantiasis, por decirlo así, y ¿qué hace? El parásito va y se anida en el linfático y lo obstruye. Pues ahí crece, se desarrolla, se produce y eso obstruye los conductos linfáticos. Entonces no hay por dónde este excedente, ¿no? Está bloqueado. Entonces se acumula el líquido, ¿no? Este edema, por eso es edema, pero tiene diferencias, porque es la linfa es muy rica en proteínas. Entonces, es un edema más puro, ¿no? A diferencia del que vimos aquí, ¿no? Que deja la fobia. Este no, porque es proteína, no es solo agua, ¿no? El agua es más blanda, más maleable. En cambio, aquí, como hay menos proteínación, es como que se hace más como una gelatina. Entonces, por eso no deja fobia. Después, bueno, los traumas pueden dar igual obstrucción, destrucción de estructuras linfáticas, acá el pequeño, se ve mucho en cirugías, procedimientos, cirugías de tórax o de fuera, que hay, por la cirugía hay alguna se corta algún drenaje linfático que no se debía y luego se genera la acumulación de la linfa, ¿ya? Y también se ven neoplasias, no lo puse, pero sobre todo los
los linfomas, ¿no? Que andan en que crecen en este sector, ¿no? En el sistema linfático. Doc, y esa ascitis que usted dice, ¿cómo es al tacto? ¿Es igual duro o es más? No, bueno, hay diferentes efectos, pero esta ascitis, esa tensión, cuando vos lo tocas, es como un tambor, ya está para explotar. Entonces, eso, o sea, eso solo verlo hay que rellenarlo, ¿no? Porque ahí va a haber nivel líquido por demás. Esto es como, o sea, una ascitis severa, ¿no? O sea, yo he puesto eso para que sea más gráfico, más penetrante, pero hay diferentes niveles. Pero esto se ve muy comúnmente en los cirróticos. Ay, Dios. En shock. ¿Quedó claro, Isaac? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, entonces, estas son las causas. O sea, los trastornos van a llevar a edema. En general van a haber dos tipos de edema. Esto es más de las cavidades, más de los desmanes, que son exudados y trasudados. Se dividen de esa manera para poderlos estudiar y diferenciar. Y obviamente tienen implicancias en el manejo del paciente. Lo mismo si es un exudado, digamos, un derrame pericárdico y es un trasudado por insuficiencia cardíaca. Es más a tratar insuficiencia cardíaca. Digamos, si es un exudado, un derrame pericárdico, es un exudado, es algo inflamatorio. Entonces, ni siquiera usarlo, ir a buscar, si no es tuberculosis, cáncer, algo más. Bien, entonces, el exudado es algo inflamatorio. El trasudado no, es solo el exudado se produce por un aumento en la concentración de proteínas. Por lo general, la inflamación, como veíamos, produce una alteración en la permeabilidad de la membrana. Entonces, pasan las proteínas fácilmente y se acumula el líquido. Y como diríamos, este tipo de edema, el exudado, es ricoproteínas. Porque no solo pasa el agua, pasan las proteínas. Por otro lado, el trasudado se produce solo líquido, solo pasa el líquido a través de la membrana por fuerza, por presión. No hay una alteración en la membrana, en la permeabilidad. Eso está conservado, solo que aumenta la presión, ¿no? Como insuficiencia cardíaca. Bien, luego, el trasudado es un líquido bajo en proteínas, ¿no? A diferencia del exudado. Esto por lo general es una instalación más gradual, ¿no? Hasta que se produce el aumento de la permeabilidad, van pasando las proteínas de a poco, también el líquido se va pasando de a poco. En cambio, el trasudado, el aumento de presión, de la causa, a veces puede ser súbito, la acumulación mucho mayor. El exudado, por lo general, suele ser localizado, ¿no? O sea, afecta a una región. En cambio, el trasudado es sistémico, generalizado, es un nivel más interesante. Eso suele, ¿no? No es todo tiene letra chica y siempre puede haber excepciones. Bien. Bueno, preguntas, dudas. Hasta ahí es toda la teoría.